Muy buenas. En este video, en continuación del anterior, en el que veíamos que dado el número de lados del polígono, debemos calcular el total de diagonales que podíamos trazar usando esta formulita. Vamos a ver. Usando esta formulita, n menos 3 sobre 2. Bien, en este ejemplo, ahora con estos ejemplos, en lugar de en lugar de calcular total diagonales, en estos nos van a dar, o veremos, o sabremos el total diagonales. Y lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el polígono. Entonces, por ejemplo, si decimos, dado el total de diagonales de 1 igual a 0, como de sub 2 igual a 9 y de sub 3, o sea, diagonal 3 igual a 35, determinar el nombre de cada polígono. Pausa. Bien, deseamos entonces determinar el nombre de cada polígono. Entonces, fijémonos que en estos casos, en estos ejemplos, nos están dando ya el total de diagonales que podemos trazar en cada caso. Lo que tenemos que hacer es determinar cómo se llama el polígono. Entonces, en el primero nos dicen que se pueden trazar 0 diagonales. Tenemos que ver entonces o determinar cuál es ese polígono. Bueno, comencemos a sustituir en esta fórmula D, en este caso, para D igual a 0, tenemos, sustituyendo en la fórmula, 0 es igual a n, vamos a poner una ecuación, n por n digo, menos 3 sobre 2. Bien, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar 0, 2 por 0 es 0, y nos queda entonces n por n menos 3 menos 0 igual, entonces efectuamos la multiplicación del paréntesis, n por n, eso es n al cuadrado, menos n por 3, 3n. Entonces ahí esta ecuación ya de segundo grado, si lo resolvemos, que de hecho podíamos haberla dejado así mismo, como estaba, sin haber hecho la multiplicación, porque aquí en esta parte tenemos que volver a factorizarla. Sí, bueno, podemos quitar esta parte. Entonces veamos, aquí me dice que n por n menos 3 es igual a 0. La pregunta es entonces cuáles son esos dos números que multiplicados, o cuál es ese número que sustituido aquí, pues al multiplicar me da 0, o colocándolo aquí, ya que sería el mismo número, o en caso de que haya más de una opción. Bueno, hay una propiedad en lo que son los ceros racionales, que dice que si el producto de dos expresiones, o de dos factores, mejor dicho, es igual a 0, debe cumplirse pues lo siguiente. Una condición es que el primer factor sea igual a 0. Y la segunda condición es que el segundo factor debe ser igual a 0. Entonces, basándonos en esto, pues, resolviendo esta ecuación, tenemos n, el 3 que está negativo, pasa a positivo. Bien, dado que no podemos tener ninguna diagonal, ningún polígono con un número de lado 0, pues entonces esa opción queda tachada.
es poco probable. Esta sí es una opción. N igual a 3. Ok, ese sí tiene sentido. ¿Y cómo se llama entonces ese polígono de 3 lados? O el triángulo. Me van a perdonar el acento que ahí no lo puse. Un poco más, tengo que cambiar el idioma y todo eso para poner el acento. Bueno, sabemos que es el triángulo. Ya tenemos resuelto el primero. El segundo, para D igual a 9. Sustituimos de manera similar en la misma fórmula. 9 igual a N por N menos 3 sobre 2. En el tercer ejemplo le voy a dar un truquito. Para que vayamos viendo el truquito, observemos que ese 2 que está dividiendo siempre va a pasar a multiplicar. Entonces 9 por 2 son 18. Igual. Luego, esta parte de aquí, al efectuar el producto, me va a dar lo que tenía que inicialmente, lo que borré ahorita. O sea, n por n, n al cuadrado, menos 3n. Esta parte también siempre será fija, debido a que estamos trabajando con la fórmula constante. Bien, entonces para algunos casos ya podemos poner esto de forma directa. Entonces esto lo reescribimos así, colocando n al cuadrado, menos 3n, más, bueno, el 18, vamos a pasarlo del otro lado. Lo que haremos es que este 18 que está aquí, lo pasaremos con signo cambiado, menos 18, e igualamos a 0. Y esta ecuación entonces es una ecuación, es un trinomio del tipo a igual a 1, que se puede resolver fácilmente por factorización. Lo bueno es que en este tema todas las ecuaciones cuadráticas se resuelven por factorización. Cuando son así, el truquito consiste en lo siguiente. Bueno, no el truco aún, en los pasos para resolver esta ecuación de segundo grado, y aplica pues para todos los demás. Aquí ponemos n, aquí ponemos n también, aquí ponemos el primer signo que tenemos, en este caso tenemos un menos, así que aquí colocamos menos. En el segundo paréntesis multiplicamos los dos signos, menos por menos, y eso es más. Luego nos fijamos en el último número, ya que el del medio siempre será 3. Entonces ahora hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos números que multiplicados me dan 18? Y observo aquí, los signos son diferentes. Entonces yo digo restado. Dos números multiplicados que den 18 y restados den 3. Estos números son el 6 y el 3. Porque 6 por 3 son 18 y 6 menos 3 es 18. Siempre se debe colocar el número mayor en el primer paréntesis. Entonces, luego, aplicando lo mismo que había dicho aquí ahorita, si estos dos factores multiplican me dan 0, pues es porque cada uno, o uno de ellos es 0 o los dos son 0. Entonces, para determinar cuáles son los números que los anulan, vamos a igualar cada expresión a 0. Aquí tenemos n y este 6 que está negativo pasa a positivo. Luego para el siguiente, vamos a subir esto un poquito más. Entonces, para el siguiente, tenemos n más 3 igual a 0. Entonces el 3 que está positivo pasa a negativo. No puse el 3. Pues bien. Entonces, este número, como es negativo, pues lo tachamos, porque no podemos tener un polígono con menos 3 lados. Sin embargo, este es válido. ¿Y cómo se llama entonces? El polígono que tiene 6 lados, o el hexágono. Como dije, bueno, me perdonan por los acentos, ya que en la palabra hexágono lleva un acento en la A. Bien. Así que es el hexágono. Resolver el tercero. Vamos a ver cómo lo resolvemos mucho más fácil. Tenemos este aquí, vamos a ponerlo aquí, para D igual a 35, diagonales 35. Bien. Observamos que el 2 que está dividiendo siempre pasa a multiplicar. Y vemos que siempre también vamos a esta parte ahí de la ecuación. Entonces podemos saltar algunos pasos y simplemente decir 35 por 2 son 70, igual a n al cuadrado, menos 3n. Y ya saltamos algunos pasos. Y luego pues lo reescribimos, n al cuadrado menos 3n, el 70 pasa a negativo, que podemos haberlo pasado a negativo también desde un principio. Y luego pues ponemos las parejas de paréntesis.
lo mismo, ponemos una n aquí, una n aquí. El primer signo, que es un menos, aquí va un más. Luego, debemos pensar en dos números que multiplicados me den el último y restados me den 3. Esos números son obviamente el 10 y el 7, porque 10 por 7 es 70 y 10 menos 7 es 3. Fíjense aquí que yo tenía menos 6 y el 6 pasó positivo, aquí tenía más 3 y pasó menos 3. En otras palabras, simplemente los números se pasan con signo cambiado. Entonces aquí yo tengo menos 10, pues pongo 10 positivo, pongo 7 negativo. Igual que ahorita, vamos a tachar esta opción porque no es posible tener un polígono de menos 7 lados, pero de 10 lados, si ustedes se acuerdan, el de 10 lados se llama decágono. Ahí está. Y ese es el polígono. Entonces, así hemos resuelto pues cada uno de estos. El segundo el hexágono y el tercero que es el decágono. Entonces, como decía un profesor mío de la universidad, el que practica aprende y el que aprende es feliz. Entonces, para que practiquen, vamos a dar algunos valores de diagonales para que ustedes determinen cuáles son los polígonos. Supongamos que tenemos un polígono en el que podamos trazar, ¿cuánto? 20 diagonales. ¿Cómo? En otro podemos trazar vamos a ver, va a ser un poco complicado. Bien, dado los siguientes diagonales, las siguientes diagonales, tenemos un polígono en el que podemos trazar 20 diagonales, otro polígono en el que podemos trazar 14 diagonales, un tercero en el que podemos trazar 2 diagonales, un cuarto en el que podemos trazar 40 diagonales. Bien, entonces, y un quinto ya para que se emparejen, en el que podamos trazar 5 diagonales. Bien, ¿qué debemos hacer ahí? Determinar el nombre de cada polígono. Eso es lo que debemos hacer. Así que ahí tenemos 5 ejercicios con los cuales podemos practicar ecuaciones de segundo grado, determinando el nombre de cada polígono, dado el total de diagonales. Practiquen para que podamos o puedan reforzar el concepto de